Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda a nuestra audiencia. Oigan, martes 15. Fíjense lo que le acaba de decir Fernando. Bueno, primero le quiero decir que le mandan saludos. Yo creo que usted es una de las personas que más la gente le presta atención cuando narra la historia. Yo creo que los profesores tienen que mirarlo a usted. Porque la gente joven y adulta y no tan adulta, siempre me hablan de cómo usted puede decir la historia con tantos detalles y tan apetecible es la palabra. Gracias. Bueno, así que yo le transmito lo que me dicen de usted. Pero usted estaba narrando el incidente de octubre de 1962, un día como hoy, que se da el bloqueo, pero el día clave fue el 22. Yo comenzaba mis estudios en Puerto Rico. Estaba Y ese día, totalmente. ese día había un silencio absoluto, el temor, porque acuérdense que ahí estaban las bases, ahí estaba cerquita de Cuba, estábamos cerca de la muerte. Y afortunadamente se dio todo un juego de intrigas entre la inteligencia soviética de ese momento, la inteligencia norteamericana, los contactos con Kennedy, y a última hora se llegó a un detente. Exactamente. Que dejó guindado a Fidel Castro. Afortunadamente las bases militares rusas, soviéticas allí, estaban bajo control de una unidad exclusivamente soviética. Ahí no había nadie más que los generales rusos que mandaban ahí. Así es el imperio en todos lados, rojo, verde o amarillo. Y en los Estados Unidos el presidente anunció un acuerdo y eso fue como un bálsamo. Bueno, todas esas cosas que están ocurriendo ahí, fíjese lo que le voy a contar de lo que está ocurriendo en este momento en el mundo. No se trata que usted mire el mundo de si el que está hablando es rojo, verde, de derecha o de izquierda. Fíjese en un mundo como este, en la que los Estados Unidos, los líderes norteamericanos republicanos, están hablando de comercio y de proteger lo nacional en contra de la globalización, mientras los líderes del comunismo chino están pidiendo la globalización. Hace unas décadas atrás eran los progresistas los que estaban en contra de la globalización y ahora son los conservadores los que están a favor de las tesis de los progresistas de antes. ¿Qué es lo que le está indicando a usted? Que en este proceso la ideología como tal ha dado paso a otro concepto que es el éxito. Ha cedido. Entonces, cuando usted trata de etiquetar esto, de si esto es de izquierda o de derecha, comete un error, porque entonces no tiene la capacidad objetiva de mirar las cosas como son. ¿Y cómo son las cosas como son? Bueno, nuestra política exterior debe estar determinada por nuestros intereses, punto, la de los panameños. Entonces usted tiene que jugar con las dos manos, pero básicamente con el cerebro. Le cuento. Fíjese lo que pasa en Turquía. En Turquía, ¿y por qué es importante esto? Porque este es el inicio del reparto, ahora físico, de la guerra comercial. La guerra, en cualquiera de sus manifestaciones, es la extensión de la política a ese campo. Y todo esto al final va a pasar por acuerdos políticos. En Turquía, en una maniobra del presidente de los Estados Unidos con el presidente Erdogan, haciendo para mí más el juego a Putin que a los intereses estratégicos de los Estados Unidos, el presidente Trump ordena la retirada de las fuerzas norteamericanas en el norte de Siria, en donde está la resistencia que llevó la lucha contra el Estado Islámico y contra el régimen de Assad. Eran los aliados, los kurdos, que ahora están bajo el bombardeo de Turquía, eran los aliados de los Estados Unidos. Fíjese eso. Y yo les dije a ustedes que esa intervención de Erdogan iba a producir hechos muy graves para Turquía. Ya hay miles, decenas de miles de desplazados, hay más de 70.000 niños desplazados, hay muertos y lo más seguro que son civiles. ¿Sí? Pero fíjense lo más increíble, los kurdos que históricamente han confrontado al régimen de Saddam en cualquiera de sus manifestaciones, incluyendo el padre, firmaron un acuerdo con el presidente de Siria y con Putin pidiendo la protección
y el ejército sirio se está moviendo hacia el norte, acaba de tomar posesión de Manbij y de la provincia de Kobán, entrando las tropas sirias en territorio sirio. Es decir, los kurdos dejan la amistad de los Estados Unidos para irse con Siria. Entonces usted se pregunta, ¿quién está ganando en este conflicto? Pero además de eso, el presidente Erdogan ahora recibe la espalda de los Estados Unidos, de Trump, le impone sanciones y Alemania y Francia, que siempre se opusieron duramente a esta intervención de Turquía en Siria por la desestabilización que va a tener, han condenado la intervención. Y el señor Erdogan los amenaza con enviarle de centenares de miles de refugiados hacia Europa. Entonces, en esta nueva ecuación que se está dando, mire los movimientos diplomáticos que están ocurriendo. El presidente Putin, que no se olvide nunca, él es un especialista en contrainteligencia e insurgencia. Él fue un coronel de la KGB, un hombre que sabe manejar el conflicto. Un coronel de la KGB estacionado en Alemania. Oriental, que era... Y habla alemán perfectamente bien, sabe cómo es la complejidad de la vida de los espías. No tiene ningún concepto, no tiene ningún control que tiene el presidente de los Estados Unidos con su Congreso ni su Senado allá en Rusia, el que protesta está preso. Acaba de salir de Arabia Saudita firmando 20 acuerdos con Arabia Saudita, que fue atacada por Irán. Putin se aparece allí, firma 20 acuerdos, le regala un halcón al rey, un halcón de una hembra, una hembra alfa le puso el nombre. A ese señor que ven ahí le entregó un halcón, y ellos son... Para practicar cetrería, ¿sí? Ellos son expertos en eso. Ahí está reunida la potencia mundial de producción de petróleo, Rusia y Arabia Saudita, en el momento en que Arabia Saudita está recibiendo más de 2.000 tropas norteamericanas, y Putin es aliado de Irán, aliado de Siria, amigo de Erdogan, y ahora queda él como un arquitecto de la política en el Mediano Oriente, mientras Israel mira con preocupación lo que está ocurriendo. Y por eso los militares norteamericanos vieron con escepticismo la movilización de las tropas norteamericanas de Siria, del norte de Siria, porque preveían esto que iba a pasar. Y esto ha hecho que en las negociaciones que terminaron el viernes con China, los Estados Unidos, Trump en particular, necesitaba un éxito y de hecho lo tuvo. Un éxito en la que la República Popular China logró una especie de detente en la confrontación comercial, buena para el mundo. No sé si es tan buena para los Estados Unidos como había pensado el presidente, porque el presidente se oponía a Trump a acuerdos parciales, y este es un acuerdo parcial, simple y sencillamente. Pero tiene ahora el presidente Trump confrontaciones en Europa. Ahora a Erdogan lo empujó y ahora le pone sanciones. Tiene problemas con los acuerdos de Trump, de Putin con con Arabia Saudita. Tiene problemas con Irán. Israel no tiene ninguna razón para no pensar que tiene que ella depender de ella misma. Y debe escoger un primer ministro. La confrontación se extiende cuando allá en Tunisia, allá en el norte, del África musulmana del norte, se escoge a un presidente conservador que tiene su propia manera de ver el mundo árabe, y surgen nuevos escenarios en el mundo europeo. Fíjese lo complejo del mundo y póngase en octubre de 1962 cómo un complejo militar, de inteligencia pudo frenar lo que podría haber sido el detonante nuclear. La Tercera Guerra Mundial. Acá, el Mediano Oriente se ha convertido en un problema muy grave. Un polvorín. Y los dos grandes productores de petróleo reunidos y firmando acuerdos y entregándose regalos. Y uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en nuestro continente es que el gigante de nuestra área, que es los Estados Unidos, ha perdido protagonismo en las grandes políticas que se están dando en esa región. Y una cosa curiosa que les debe llamar la atención: el presidente Trump tiene una proclividad a no estar a favor de las intervenciones militares. Fíjese usted una cosa curiosa.
Parece un halcón, pero el tipo ha resultado ser Sí, mucho más... él es un paloma que- halcón en el campo económico, Exacto. en las negociaciones comerciales, pero a él las guerras le resultan demasiado costosas y él no quiere gastar recursos de los Estados Unidos en nada de eso. Eso ha venido actuando en función de eso. Por eso él ha impulsado algunos acuerdos estratégicos que no le han sido fáciles, porque la vida internacional no es de la simplicidad con que piensa el presidente de los Estados Unidos. Y aislado ahora de su intelectualidad militar, de inteligencia, lo hace susceptible a un mundo cambiante. Y es por eso que yo quiero que le presten atención, porque todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo nos deben llevar a pensar con sensatez. No ponernos en el lado derecho ni en el izquierdo, sino ponernos en el suéter de Panamá. Como el de esta noche, contra México. Jugamos contra México. Y fíjese, antes de hablarle de Ecuador, dos noticias de América Latina. Si usted vio la crisis de Ecuador, que le prestamos tanta atención, fíjese la poca atención que le estamos prestando a la crisis en desarrollo en Haití. En Haití vamos por la 5ª semana de movilizaciones masivas en Puerto Príncipe y en todo el país contra el gobierno, pidiendo la salida de ese gobierno. Porque si hay un gobierno corrupto es. Y la inestabilidad de Haití toca a República Dominicana. Y estamos en el Caribe. Ayer asesinan a 14 policías en México, unas horas antes de que el presidente López Obrador iba a hablar de seguridad. Y allá en Michoacán hubo un enfrentamiento entre el crimen organizado y policías de la Guardia Nacional recién establecida y han asesinado a 14 policías. Fíjese usted los problemas que estamos enfrentando. Entonces, en Ecuador, el resultado de todo esto que ha pasado ha sido la suspensión del préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Porque, de hecho, al no poder cumplir Ecuador con las normas que impuso, el fondo va a tener que poner en replantearse esto. Y va a haber una discusión. ¿Cuán profunda sea esto? Nosotros no sabemos. Lo cierto es que cuando los indígenas deciden suspender el paro por la derogatoria del decreto, ayer estaban recogiendo todos los escombros, los mismos indígenas. Los mismos muchachos. Los mismos indígenas. El Ecuador de hoy no es el mismo. Los procesos sociales son acumulativos. Y si creo que el presidente Lenín Moreno cree que ya puede volver a lo de antes, no va a ser. No es el mismo Ecuador. Y estos efectos de lo que pasó en Ecuador va a tener un efecto en las elecciones en Bolivia, que son esta del domingo, ¿no? 20. Porque el 27 son Argentina. Y de hecho, la última encuesta que tengo de Bolivia pone a Evo Morales arriba por 14 puntos, con 38 de ventaja sobre 20 y algo. Y esto le da prácticamente la presidencia a Evo Morales. Vamos a ver, nosotros no podemos decir qué va a pasar, sino la probabilidad. Mientras, en Argentina, la tendencia se mantiene a pesar, como les decía, que el presidente Macri hizo una buena presentación en el debate. Él y Fernández, los dos. Pero si los dos la hacen bien, el que mantiene la ventaja es el que lleva la tendencia. Entonces, no hay, si Macri hubiera sido arrollador, otra hubiera sido las cosas, pero no veo tendencias cambiando en el voto electoral. Todo pareciera indicar que Fernández podría ganar en la primera vuelta este domingo 27. Y fíjese usted, en Inglaterra hay atisbos de que podría haber un acuerdo, pero no creo que sea el tiempo suficiente para que sea antes del 31 de octubre. El señor primer ministro insiste en que debe hacerlo antes del 31 o el 31, no lo veo. Inglaterra está atrapada en un callejón sin salida, igual que está España. España ahora, después de la condena de los 12 independentistas del proceso y unas elecciones desabridas, sin plataforma, de chiquillos discutiendo tonterías, una iglesia diciendo el Estado, él ni siquiera se refiere a España, como España, ¿no? Fíjese usted, una izquierda desfigurada, ¿no? Y un centro derecha descuartizado. Y entonces eso le da más peso a Vox, que habla con más claridad de todos los que están ahí. Usted puede o no estar de acuerdo, pero es el que habla con más claridad. Entonces todo esto está complicando
el panorama mundial en un momento en que hemos logrado una especie de concordato comercial que es el que nosotros debemos aprovechar aquí en Panamá para bregar con los problemas internos. Y ahora le cuento porque ayer el ministro de Economía y Finanzas logró que en primer debate se pasara el proyecto de ley que reforma el artículo 10 de la ley 34 del 2008 sobre responsabilidad fiscal, para elevar el déficit fiscal corriente a 3,5%. Pero mientras él está haciendo ese esfuerzo, les voy a leer lo que piensa la Cámara de Comercio con respecto a medidas que un diputado del PRD propuso con los puertos y los niveles de incertidumbre que se genera. También le quiero hablar de la carta que el presidente Ricardo Martinelli le manda al ministro de Relaciones Exteriores sobre la intención de eliminar el principio de especialidad. Todo eso a la vuelta. ¿Y qué piensa hacer el PRD con el diputado Arquesio Arias? A la vuelta, cuando hablemos de Panamá.